Bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos reunidos nuevamente, gracias a Dios, después de una semana para poder continuar con los estudios bíblicos que hemos comenzado y poder explicar la palabra de Dios lo más acertadamente posible. Queridos hermanos, hoy nos toca nos toca continuar con la serie de la lluvia tardía. ¿Recuerdan que habíamos empezado la lluvia tardía? Hoy tenemos que hacer, como vamos a retomar esta serie, vamos a hacer la clase número 9 de la lluvia tardía, que se llama o se denomina las 3 fases de una lluvia espiritual. O sea, clase número 9, titulada Las 3 fases de una lluvia espiritual, parte A. ¿Sí? Clase número 9, las 3 fases de una lluvia espiritual, parte A. Entonces, queridos hermanos, como es de costumbre, y antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, ¿qué les parece si nos ponemos de rodilla? Así hacemos una oración. Los que puedan acá por el espacio. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos para estudiar tu santa palabra. Te pedimos por favor que podamos estudiar de manera correcta, equilibrada y sistemática todas las escrituras, comparando texto con texto, tratando en lo posible de apegarnos a lo que es el estudio sistemático de la Biblia. Y te pedimos por favor que nos libres de errores y que nos des el Espíritu Santo. Amén. Perdona nuestros pecados y quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y también te pedimos por los hermanos que nos siguen a través de internet. Te damos gracias por tantos hermanos que nos escriben, por tantos hermanos que se comunican con nosotros, que realmente estos estudios bíblicos sean de una bendición para ellos y para sus familias, y que realmente no se dejen engañar por falsas interpretaciones de la palabra de Dios. Amén. Todo esto te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, después de haber orado, hoy entramos a la clase número 9 de lluvia tardía, donde vamos a estudiar muchas cosas que muchas veces no se entienden y que sí, para mí es importante que se comprendan, porque si no, no vamos a poder entender lo que pronto vendrá sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muchas veces yo he escuchado que se habla de la lluvia tardía, pero no se entiende, y por eso la hermana Huay habla de ciertas citas que no se comprenden, que ya más adelante las vamos a ver y las vamos a revisar. Entonces, antes de estudiar lo que es la lluvia tardía, nosotros tenemos que estudiar primeramente qué es una lluvia espiritual y cómo desciende y afecta la vida de un cristiano, tanto en la primera centuria de la era cristiana como en la última centuria en la cual se levanta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces hay un principio, hermanos. Nosotros somos el terreno sobre el cual cae la lluvia. ¿Se entendió o no se entendió? Nosotros somos la tierra, el terreno sobre el cual cae la lluvia. Es lo primero que hay que entender. Nosotros somos la tierra, el terreno sobre el cual cae la lluvia. Entonces, antes de hablar de la lluvia temprana en completitud o de la lluvia tardía en completitud, tenemos que hablar primeramente de cómo produce su efecto en la tierra una lluvia espiritual, para que nosotros podamos entender. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama, el que estamos dando ahora se llama las 3 fases de la lluvia espiritual, sea la de la primera centuria en la época de los apóstoles o la que va a caer en el tiempo del fin. Entonces, hermanos, antes nosotros de que empecemos a desarrollar este tema, vamos a ir al texto clave, porque van a aprender algo que quizás nunca habían aprendido, y le pido por favor que presten atención a lo que vamos a estudiar. Vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículo 26 al 30. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 30. Una vez que lo tenemos, leemos, y por favor tomen nota de los textos bíblicos, de las citas y de los razonamientos que vamos a ir dando nosotros en este punto, hermanos. Presten atención.
El versículo 26 al 30 vamos a empezar a estudiar algo que generalmente no se entiende cuando se habla de lluvia tardía o de lluvia espiritual. Versículo 26, decía más: así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece. Noten esas dos partes: brota y crece, brota y crece, brota y crece, como él no sabe, pero brota y después crece. Primero tiene que brotar y después crecer, como él no sabe. Y ahora viene el versículo 28, que es extraordinario, hermanos, y noten: porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, y después grano lleno en la espiga. Versículo 29, y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Hasta el 29 nada más. Al empezar este estudio bíblico, ¿han podido captar algo ahí o no? ¿O no han podido captar nada? Porque si no vamos mal si no han captado nada. Deberían haber captado algo o sospechado algo. Aquí estamos hablando, hermanos, de la obra del Espíritu Santo en la tierra una vez que Dios ha implantado la semilla por medio de sus predicadores. Entonces, hermanos queridos, el versículo 28 dice: porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, y después grano lleno en la espiga. 3 fases. Entonces, queridos hermanos, nosotros podemos ver que primero viene la hierba. Pero ¿cómo puede venir primeramente la hierba si no ha descendido lluvia? Para que la hierba brote, primero tiene que descender la lluvia. Para que crezca, también tiene que recibir lluvia. Y para que dé grano lleno en la espiga, también tiene que necesitar lluvia. En las 3 fases se necesita lluvia. Versículo 28, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba. Para que salga primero la hierba, se necesita lluvia. Luego espiga. Para que eso crezca y se haga espiga, también se necesita lluvia. Y después grano lleno en la espiga, también se necesita lluvia. Y hay una 4ª fase que ya es la segunda venida de Cristo, que es cuando se da la siega, que dice el versículo 29, y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. El versículo 28 es tremendo, porque te muestra que primero surge la hierba. Cuando surge la hierba, hermanos, eso es el brote. Y para que se dé el brote, se necesita la lluvia temprana. Luego, o en segundo lugar, viene la espiga. La espiga representa el crecimiento, que es el tiempo en el cual también se va a dar el reavivamiento y la reforma. Y después, o en tercer lugar, viene el grano lleno en la espiga. Pero el grano lleno en la espiga se da cuando viene la lluvia tardía, porque la lluvia tardía es la que los revive y los fortalece para que llenen de fruto el mundo y puedan predicar en todo el mundo con poder del Evangelio. Aquí están especificados el terreno, la semilla que se planta y cómo esa semilla da fruto. Primero hierba, luego espiga y tercero grano lleno en la espiga. Hay 3 fases que nosotros no podemos dejar de lado. Primero hierba, segundo espiga y tercero grano lleno en la espiga. No podemos nosotros saltear estas 3 fases exactas que Cristo ha dejado acá bien estipulado para que nosotros veamos. Pero vuelvo a repasar: para que se dé primero la hierba, primero tiene que brotar la semilla. Y para que brote, ahí es cuando primeramente se recibe la lluvia temprana. Luego, bajo el efecto de esa lluvia temprana, se da la espiga, que es cuando crece.
Y después, cuando ya estamos llegando al fin y recibimos la lluvia tardía, ahí damos grano lleno en la espiga. Yo les hago una pregunta, hermanos. Nosotros, en nuestra vida personal, después de hace años de haber aceptado a Cristo, ¿en qué fase nos encontramos de esto? Gracias a Dios en la espiga, porque qué miserables seríamos espiritualmente si todavía ni siquiera hemos brotado como hierba. Aunque no hay que negar que hay cristianos que se han quedado en la hierba y a algunos ni siquiera les ha brotado la semilla. Queden claro que a algunos cristianos ni siquiera les brotó la semilla, ni siquiera ha salido la hierba. Pero nosotros estamos en el proceso del crecimiento, o sea, en el proceso de la espiga. Y pronto, hermanos, cuando recibamos la lluvia tardía, porque ahora, hermanos, no tenemos poder, no tenemos nada, no tenemos el poder de la lluvia tardía. Entiéndase, no tenemos el poder tremendo de la lluvia tardía. Entonces, básicamente hablando, genéricamente hablando, podemos decir en forma general que no tenemos poder. Por eso es que Dios está pidiendo un reavivamiento y una reforma, porque no logramos casi nada. Pero sí estamos en proceso de crecimiento. Y hay de aquel que no esté siendo una espiga ahora, que no esté creciendo como espiga. Hermanos, la vida cristiana es una vida de crecimiento y nosotros tenemos que estar ahora en el proceso de la espiga para que lleguemos a la última parte, que es grano lleno en la espiga. Entonces, hermanos, hay 3 fases y para las 3 fases se necesita el efecto de la lluvia temprana para que brote la hierba y de la lluvia tardía para que haya grano lleno en la espiga. Y entre la lluvia temprana y la lluvia tardía está la espiga, que es el tiempo del crecimiento. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Repito, la lluvia temprana es lo que hace brotar la semilla y la lluvia tardía es lo que hace madurar la planta con el fruto, con el grano de trigo. Entonces, queridos hermanos, se ha entendido bien hasta acá las 3 fases de la lluvia para que la semilla brote, crezca y después dé fruto. Entonces, hermanos, fíjense acá en el pizarrón. Yo tengo acá así, hermanos. Aquí vamos a poner, si ustedes ven bien ahí, hermanos, es un rectangulito, las 3 fases de la lluvia tardía. La primera fase, hermanos, nosotros tenemos cuando brota la hierba. Entonces acá es cuando vamos recibiendo la lluvia temprana. Acá tenemos el proceso de la espiga. Y acá el último pedacito tenemos el grano lleno en la espiga. Y aquí es cuando desciende la lluvia tardía. ¿Qué les parece? ¿Se va entendiendo un poquito más lo que antes no se entendía? Hay 3 fases de una lluvia espiritual. Ahora, noten en el pizarrón, el tiempo de la espiga es el tiempo del crecimiento. Pero resulta que noten algo, a ver si se dan cuenta. Cuando desciende la lluvia temprana, eso en el acto hace brotar la semilla. Pero resulta que el efecto de la lluvia temprana va a llegar hasta un momento X, hasta acá. Y cuando ya esté llegando hasta acá, hermanos, pronto empezamos a recibir la lluvia tardía. Eso no lo van a entender ahora, pero sí es necesario que entiendan lo que yo estoy diciendo. Llega un momento, pero esta línea es difusa. ¿Ven todo lo que estamos estudiando, hermanos? Ustedes pensaban que íbamos a meditar y que íbamos a estudiar cosas sencillas. No, aquí hay que saber. A nivel académico tenemos que saber estas cosas. Porque
¿Qué línea separa, hermanos? ¿Qué línea separa el efecto de la lluvia temprana del efecto de la lluvia tardía? ¿Podemos saber eso nosotros? No se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Claro que no se sabe porque es difusa. Yo no puedo decir, hasta acá hasta hoy llegó la lluvia temprana y ya empiezo a recibir la lluvia tardía. ¿Y saben por qué yo enseño esto? Porque hay citas de la hermana Huay que nos hacen saltar los cables pelados en la cabeza. Por ejemplo, cuando ella dice que ya están cayendo gotas de la lluvia tardía, cuando ella dice que no necesitamos esperar la lluvia tardía, sino que ya está descendiendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué dice eso la hermana Huay? Que dice que ya están cayendo rocíos del Espíritu Santo, que ya está descendiendo. Pero ¿cómo puede ser que ya esté descendiendo? ¿Cómo puede ser? Entonces no es como algunos dicen, no, lo que pasa es que Elena de Huay se equivocó y escribió más o menos, y no se puede determinar lo que ella escribió, no. Entonces, la lluvia temprana hace brotar la hierba, pero sigue el efecto de la lluvia temprana hasta un punto X que no sabemos, donde ya empieza a actuar el poder de la lluvia tardía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya después vamos a ver más adelante algo interesante. La lluvia temprana en el Pentecostés tuvo 3 partes, las 3 fases de la lluvia temprana. Y la lluvia tardía tiene 3 fases, las 3 fases de la lluvia tardía. Aquí en la lluvia temprana de Pentecostés hubo lluvia temprana, espiga y lluvia tardía para ellos. Y en la lluvia tardía hay lluvia temprana, efecto de la lluvia temprana, espiga y lluvia tardía. Por eso dice Joel, he aquí os anuncio que yo os daré la lluvia tardía y temprana como al principio. Como al principio. Pero no se adelanten, no importa si no entienden eso. Recién estamos entrando al tema. No se olviden que recién estamos entrando al tema, van a ser 3 clases de esto, así que no se apuren, ya vamos a ir explicando bien. Entonces, hermanos, la línea es difusa, pero resulta que a mí me ha motivado a estudiar este tema porque yo encontré citas de la hermana Huay que dice que en el tiempo nuestro, y en el tiempo de ella, y en el tiempo actual nuestro, ya está descendiendo la lluvia tardía. Yo digo, ¿cómo explico eso? Entonces Cristo me muestra cómo es el efecto de la lluvia en la tierra para que brote la hierba, crezca la hierba y dé fruto la hierba. Hay 3 fases, dice Cristo. Entiendan bien lo que estoy hablando. Y para que esa semilla brote, crezca y dé fruto en la tierra, se necesita agua de lluvia. Agua de lluvia que va a producir 3 fases en el crecimiento de eso, en el crecimiento de esa semilla. Ahora bien, hermanos, dentro de lo que nosotros vemos como crecimiento, aquí también va a ir lo que se va a llamar el reavivamiento y la reforma un poquitito antes de recibir el poder. Pero una lluvia espiritual tiene 3 fases: lluvia temprana, espiga o crecimiento y lluvia tardía. Entonces llegamos a una conclusión. En la lluvia temprana que se dio en los días de los apóstoles, esa lluvia tuvo 3 fases. Ellos también experimentaron lluvia temprana, espiga y lluvia tardía. Y nosotros en el tiempo del fin, que vamos a recibir la lluvia tardía, también tenemos 3 fases: lluvia temprana, espiga y lluvia tardía. Y ya van a ver todo lo que yo voy a fundamentar, pero recién nos estamos habituando a estos nuevos conceptos, ¿sí? Bueno, entonces, queridos hermanos, yo te voy a mostrar algo. Vamos a estudiar la primera fase. Entonces vamos, hermanos, a Marcos capítulo 4, versículo 27 y 28. Volvamos a Marcos capítulo 4, versículo 27 y 28, que dice lo siguiente, presten atención. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla o simiente primero tiene que brotar. Brota y crece. Primero brota, después crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Entonces,
¿A qué quiero llegar yo con esto, hermanos? ¿A qué quiero llegar? Presten atención. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba. Lo que vamos a estudiar en esta noche es cómo la lluvia tardía primero fructifica, primero hierba. Entonces queda perfectamente explicado en el versículo anterior. La semilla primero tiene que brotar. Entonces la hierba brota. Lo primero que se da es la hierba porque la semilla brota. Hermanos, la semilla brota. ¿Saben cuándo se da en nuestra vida espiritual que la semilla brote y dé hierba? Cuando nosotros nos convertimos. En el aspecto personal, ¿no? Estamos hablando en el aspecto personal. Nosotros nos convertimos. Entonces el Espíritu Santo me da de su agua, la lluvia del Espíritu Santo, la lluvia temprana. El efecto de la lluvia temprana hizo que nosotros nos convirtamos y pasamos a estar bajo el efecto de la lluvia temprana. Entonces esa semilla que nos predicaron, ¿se acuerdan cuando le dieron estudios bíblicos? Le sembraron la semilla, pero de nada sirvió al predicador. El que ha hecho brotar esa semilla ha sido la lluvia temprana del Espíritu Santo en tu vida personal. La hizo brotar para que después la haga crecer. Por eso dice el versículo 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. Pero ¿cómo la semilla va a brotar y va a crecer si no tiene agua, si no tiene humedad? ¿Y quién da la humedad a la tierra? La lluvia, que en este caso serían los efectos de la lluvia temprana en la vida del cristiano. Ahora, hermanos, una lluvia espiritual que cae sobre la tierra produce 3 fases. Primero hierba, luego espiga y tercero grano lleno en la espiga. ¿Sabían ustedes que ahora la primera fase, tanto en la primera centuria como en la última centuria, porque nosotros estamos estudiando ahora lo que es una lluvia espiritual y cuáles son las 3 fases de la lluvia espiritual? ¿Sabían ustedes, hermanos, que la primera fase de una lluvia se la recibe, hermanos, cuando nosotros estamos aceptando la doctrina? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. La primera fase de una lluvia, que es en el periodo de la hierba, es cuando nos convertimos porque estamos aceptando la doctrina. Recibir la lluvia en su primera fase es aceptar la doctrina. Por favor, no se olviden de eso, porque les pido que tomen nota de todo esto, queridos hermanos, porque esto casi no se entiende y yo lo voy a ir explicando a medida que pasen estas 3 o 4 clases. Les va a quedar en claro las 3 fases de una lluvia espiritual. En la primera centuria, los apóstoles tuvieron 3 fases. Primero lluvia temprana, después crecimiento y después el poder de la lluvia temprana, que para ellos en realidad fue lluvia tardía. Y en el último tiempo nosotros primero estamos recibiendo la primera fase de la lluvia tardía, después la espiga y después el poder de la lluvia tardía. Repito, en el tiempo del fin nosotros recibimos 3 fases también. La primera fase de la lluvia tardía, que es conectado con la lluvia temprana, que es lo mismo. Por eso es que aquí no sabemos. La lluvia temprana llega un momento en que ya se transforma en lluvia tardía. Después la fase de espiga y después el poder de la lluvia tardía. Por eso cuando la hermana Huay dice que ya estamos recibiendo la lluvia tardía, es verdad. ¿Sabían ustedes que ustedes están recibiendo lluvia tardía ahora? ¿Pero qué fase están recibiendo ustedes? Porque una lluvia tiene 3 fases. Hierba, espiga y grano lleno en la espiga. La lluvia temprana de los apóstoles tuvo 3 fases. Hierba, espiga y grano lleno en la espiga. Y la lluvia tardía en el tiempo de fin también tiene 3 fases. Hierba, espiga y grano lleno en la espiga. ¿Sabían ustedes, y lo voy a probar, que ustedes al estar estudiando ahora la Biblia
y recibiendo los razonamientos, están recibiendo la primera fase de la lluvia tardía. Ustedes, hermanos, que están estudiando, ya están recibiendo la lluvia tardía. Por eso es que son tan pocos los que la reciben. Por eso es que son tan pocos los que van a recibir la lluvia tardía, porque son muy pocos los que quieren estudiar la Biblia. Y ustedes se van a sorprender en las próximas clases cuando se den cuenta que están recibiendo la primera fase de la lluvia tardía. ¿Y por qué es tan alarmante y tan triste ver que hay gente que no la va a recibir? Porque son pocos los que quieren estudiar. Yo te voy a mostrar que la primera fase, por ejemplo, en los apóstoles, la primera fase de la lluvia temprana que ellos recibieron fueron cuando estaban aprendiendo de Cristo. Ellos también tuvieron 3 fases. La primera fase de la lluvia temprana la recibían con las doctrinas de Cristo. La segunda fase la recibieron mientras iban creciendo. Desde que empezaron el ministerio con Cristo hasta el Pentecostés crecieron. Y en el Pentecostés no han recibido la lluvia temprana. Han recibido el poder de la lluvia temprana, que es otra cosa muy distinta, porque ellos ya tenían Espíritu Santo. Pero era la primera fase en doctrina, en aprendizaje, en crecimiento, en práctica, en obediencia. De manera que cuando Cristo se va al cielo, ¿qué les dice? Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Pero ya tenían el Espíritu Santo. Ya tenían el Espíritu Santo. Porque una persona no se puede convertir sin Espíritu Santo. Ya tenían Espíritu Santo. Lo que iban a recibir es el poder de lo alto. Yo te voy a mostrar que la primera fase de una lluvia tiene que ver con la doctrina que hace germinar la semilla y la hace brotar para que produzca la hierba, que es la primera fase. Vamos a 2 de Samuel capítulo 23, versículo 3 y 4. Vamos rapidito, hermanos. 2 de Samuel capítulo 23. En 2 de Samuel capítulo 23 dice lo siguiente. Presten atención, ¿no? Aquí hay que estudiar en profundidad porque hay gente que no sabe lo que dice la poderosa palabra de Dios. Y hay gente que no entiende eso. Yo por ahí reniego con algunos niños que estudian teología, que a veces quieren contradecir lo que uno enseña y se basan en la traducción de la palabra. Y yo no me baso en ninguna traducción de la palabra. Yo te voy a mostrar claramente con Biblia lo que Dios enseña y que está hecho para chiquitos. Y si tú no lo entiendes es porque ya ni siquiera tienes discernimiento espiritual en tu corazón. En 2 de Samuel capítulo 23, versículo 3 y 4 dice lo siguiente. El Dios de Israel ha dicho. El Dios de Israel ha dicho. ¿Qué ha dicho? Hablóme el fuerte de Israel. El señoreador de los hombres será justo, señoreador en temor de Dios. Esta es una profecía que se aplica a David y a Cristo. A David y a Cristo. A David y a Cristo. Este señoreador, sea David o Cristo, será como la luz de la mañana cuando sale el sol, de la mañana sin nubes, cuando la hierba de la tierra brota por medio del resplandor después de la lluvia. O sea, primero cae la lluvia y después de la lluvia va a brotar la semilla. ¿Se va entendiendo, hermanos? ¿Puede brotar la semilla sin que primero caiga lluvia? No, tiene que caer la primera fase de la lluvia temprana o la primera fase de la lluvia tardía, lo que tú quieras, pero tiene que caer la primera fase. Por eso dice, será como la luz de la mañana cuando sale el sol, de la mañana sin nubes, cuando la hierba de la tierra brota por medio del resplandor después de la lluvia. La hierba brota después de la lluvia. O sea que, hermanos, cuando Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29,
dice primero hierba. Si yo vengo a la comparación de texto, esa hierba brota después de la lluvia. O sea, ¿qué tiene que haber caído primero? La lluvia temprana. Entonces vamos a la época de los apóstoles. En los apóstoles, ellos primero en su tiempo recibieron la primera fase de la lluvia temprana, pero era lluvia, porque si no, ¿cómo se hubieran convertido? Ellos han producido hierba, luego espiga. Y en el Pentecostés, porque estaban muertos de miedo, después del Pentecostés produjeron grano lleno de trigo en la espiga. Pero cuando estaban los 120 reunidos en el aposento alto, en la primera centuria, no estaban produciendo ningún fruto abundante. El único fruto que estaban recibiendo hasta ese momento, ¿cuál era? Arrepentimiento y confesión. Era el frutito, arrepentirse, humillarse ante Dios, ponerse bien con Dios y con sus hermanos. Era la primera parte, un frutito, era un frutito. Pero cuando ha descendido el poder del Espíritu Santo, hablaban idiomas, hablaban en lenguas, hacían milagros, tenían todos los dones, arrasaban el mundo, se convertían en miles. Ahí había grano lleno en la espiga. Pero nadie puede negar que pasaron por esos tres procesos. Entonces, como estamos viendo la primera fase, que es hierba, acabo de mostrarte por la comparación de texto que la hierba brota después de la lluvia. ¿Pero qué parte de la lluvia? La primera fase de una lluvia, que no es necesariamente el poder supremo del Espíritu. Si yo sigo estudiando, vamos a Job capítulo 29, vamos al libro de Job. Este es un tema un poco difícil, porque son temas que no se disciernen a simple vista y muchos hermanos no los pueden entender. Vamos a Job, libro de Job. En el libro de Job, capítulo 29, versículo 19 al 23, Job capítulo 29, versículo 19 al 23 y versículo 25. Presten atención a lo que vamos a estudiar, porque yo estoy dando mucho fundamento bíblico y estoy explicando, hermanos. Después no van a decir, no entiendo, no me acuerdo, no sé cómo explicar, no entiendo. En Job capítulo 29 dice el versículo 19 al 23 y versículo 25. Presten atención. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Job era una persona ya desarrollada, crecida, hermanos. Él era un predicador. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se corroboraba en mi mano. Versículo 21. Oíanme, o sea, oían las predicaciones, los consejos y las instrucciones de Job, y esperaban, callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban. ¿Qué palabra? La palabra que él les predicaba. Y mi razón destilaba sobre ellos. Mi razón, mi enseñanza destilaba sobre ellos. Ahora yo te hago una pregunta. Cuando Cristo le enseñaba a los discípulos durante esos 3 años y medio de ministerio, ¿la razón de Cristo no destilaba sobre los discípulos o sí? Pero claro, hermanos, está hecho para chiquitos. Por comparación nos damos cuenta que tenemos que entender las cosas así, solamente así. Y ahora yo te pregunto, cuando yo te predico a ti, cuando un predicador te predica a ti, y tú aceptas de corazón lo que todos los predicadores te prediquen, ¿está destilando la razón sobre ustedes? Sí. Destila. Porque esos predicadores, todos los predicadores que predican la verdad presente, tienen el rocío en sus ramas. Job dice, yo ya estaba crecido y yo tenía el rocío en mis ramas, y mi razón después destilaba sobre ellos. Todos los hombres y mujeres escogidos de Dios que están predicando la verdad presente tienen rocío en sus ramas, y su razón destila sobre aquellos que los oyen. Ya está destilando, porque ellos tienen rocío en sus ramas, son árboles fructíferos y tienen rocío en sus ramas por más que la gente lo niegue. Ahora, qué triste es ver cuando hay gente
que son simplemente árboles con mucho follaje, pero que no tienen rocío en sus ramas y que no destila su razón sobre nadie. Ahora, sigue diciendo, ¿no? Versículo 23. Y esperábanme como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Como lluvia y lluvia tardía. Job era un predicador, un árbol bien crecido, bien desarrollado, con ramas grandes, con rocío en sus ramas. Su razón destilaba sobre aquellos que los oían. Y dice, todos me esperaban como a la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque él tenía palabra de Dios y el Espíritu Santo obraba sobre él y él transmitía la palabra de Dios a la gente. ¿Por qué crees, hermanos, que tú después de escuchar a un predicador que sepa, cuántas veces les ha pasado que han escuchado a predicadores que saben las Escrituras y tu vida nunca más vuelve a ser la misma? Después ya no te conformas con estudios superficiales, ya no te conformas con lechecita, ya no te llama la atención las meditaciones, porque la gente espera a esos predicadores como a la lluvia y abre su boca como a la lluvia tardía cuando los ve, porque ellos tienen rocío en sus ramas. Dios te ayude a ser un árbol que tenga rocío en sus ramas. Lo que Job les predicaba, la palabra que les predicaba, nadie la podía negar. Dice el versículo 22, tras mi palabra no replicaban, y mi razón, que era la palabra de Dios obrando en su mente, que él les enseñaba, destilaba sobre todos ellos. Y esperábanme como a la lluvia tardía. Queridos hermanos, la primera fase de una lluvia es en doctrina, razón, razonamiento, enseñanza. Es cuando un predicador te enseña. Tú recibes de un predicador, recibes de un instructor bíblico, de un pastor o de un libro que lees la enseñanza, entonces estás recibiendo la lluvia que destila sobre ti en razonamientos. La primera fase de una lluvia tiene que ver con razón, razonamiento, enseñanza y doctrina. La primera fase de una lluvia espiritual se la recibe en aprendizaje, porque con el aprendizaje es como nos convertimos por primera vez. Nosotros, para poder convertirnos, nos tuvieron que predicar, nos tuvieron que enseñar que hay un Salvador, que hay un Jesús que nos ama, que tenemos que entregarnos a ese Jesús. Si no, ¿cómo nos vamos a convertir si nadie nos explica nada? Primero recibimos, primero destiló sobre nosotros la razón de otros que nos enseñaron. Ahora, no todos tienen rocío en sus ramas, no todos son como lluvia tardía. Sigamos viendo. Deuteronomio 32, Deuteronomio capítulo 32. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2. Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2, versículo 5 y 6 y versículo 9. Por favor, presten atención lo que vamos a estudiar. Vamos a leer los versículos 1 y 2 primeramente. Está hablando, ¿quién está hablando acá? Está hablando Moisés. Y dice Moisés, escuchad cielos y hablaré. Y yo tengo una pregunta, ¿Moisés era convertido? Sí. Ya había producido hierba, ¿verdad? ¿Había crecido? Y tengo una pregunta, ¿había llegado a la fase de llevar grano lleno en la espiga? Sí, era lleno del Espíritu, era un profeta. Tenía todo ya, era un árbol completo. Ahora noten, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y Moisés era un símbolo de Cristo. Lo que hablaba Moisés, ¿qué cosa era? Palabra de Dios. Versículo 2. Goteará como la lluvia mi doctrina. ¿Ustedes qué pensaban? ¿Que la lluvia tardía iba a caer en forma pelada así sobre ustedes, sin estudiar la Biblia, sin estudiar doctrina, sin profundizar, sin cavar en busca de la verdad?
No, hermanos, déjame decirte que no. Por eso es que la lluvia tardía la recibe la minoría. Y tienes que tener miedo. Si no estudias la Biblia, no vas a recibir la lluvia tardía. Vamos a la primera centuria. En la primera centuria descendió la lluvia del Espíritu Santo. Descendió la lluvia temprana. Y esa lluvia temprana tuvo 3 fases. La primera fase en doctrina y conversión, la segunda fase en espiga y crecimiento, y la tercera fase, que era lo último que faltaba, que era el poder. Así también, en el último tiempo y en la última centuria, la lluvia tardía tiene 3 fases. La primera fase de doctrina y conversión, la segunda fase de espiga y crecimiento, y la tercera fase del poder que te va a dar para que tengas grano lleno en la espiga. No se desvíen, presten atención a lo que estoy hablando. No sé si me explico, hermanos. En la última centuria también. ¿Ustedes qué pensaban? ¿Que los que no aprenden nada, de pronto le va a caer el Espíritu Santo? No, hermanos. A los que están afuera y no conocen, sí, porque ellos no conocen. Pero al que estaba adentro y tenía el deber de prepararse, no, señor, no va a recibir si no estudia en profundidad la Biblia, si no estudia todos los días, si no come la carne del Hijo de Dios, si no bebe la sangre del Hijo de Dios, no va a recibir la lluvia, porque también la lluvia gotea como doctrina. Presten atención. Goteará como la lluvia mi doctrina. Destilará como el rocío, lo mismo que decía Job. ¿Se acuerdan cuando hemos leído Job 29, 19 al 23? Sí. Dice, hermanos, destilará como el rocío mi razonamiento, doctrina y razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Sobre la hierba. Versículos 5 y 6. ¿Qué es la hierba? Versículos 5, 6 y 9. La corrupción no es suya, a sus hijos la mancha de ellos, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No él es tu padre que te poseyó? Él te hizo y te ha organizado. La hierba es el pueblo de Dios. Versículo 9. Porque la parte de Jehová es, ¿qué cosa? Es su pueblo. Su pueblo. Jacob, la cuerda de su heredad. Entonces, queridos hermanos, ¿ustedes pensaban que hablar de la primera lluvia o de la última lluvia era simplemente, ay, me cae un poder y ya está? No, no, señor. No, señor. ¿Quieres que te siga mostrando? Creo que me olvidé de leer un versículo de Job. Vamos a Job 29. En Job 29, hermanos, ya hemos leído los versículos 19 al 23 y el versículo 25 muestra cómo era Job un instructor. Y dice, calificaba yo el camino de ellos y sentábame en cabecera y moraba como rey en el ejército, como el que consuela llorosos, un líder. Los líderes son los que tienen rocío en sus ramas y los que están recibiendo y los que digamos son como lluvia para los demás. Por eso, hermanos queridos, en el tiempo de la lluvia tardía, lo que nosotros estamos esperando, tiene 3 fases. La primera fase de doctrina, enseñanza, razonamiento, que muchos no están recibiendo, no lo están recibiendo porque no estudian y por lo tanto no recibirán el poder de la lluvia tardía. Porque en el tiempo del fin la lluvia tardía tiene 3 fases. Primero, estudiar y profundizar la Biblia, que es lo que me da la gracia para que pase a la segunda parte, que es crecer. Para que al último dice, entonces Cristo ve y dice, como has recibido la doctrina, como has crecido como espiga, entonces te falta lo último nada más, el poder de la lluvia.
Por eso yo reniego, hermanos, y renegamos cuando vemos que hay gente, ¿para qué vas a estudiar tanto la Biblia? ¿Para qué vas a profundizar? ¿Para qué hay que saber tanto? Hay que saber, hermanos, porque algunos dan vergüenza las cosas que enseñan. Dan vergüenza, hermanos. Seguimos leyendo, Isaías capítulo 55. Vamos a Isaías capítulo 55, hermanos. En Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, presten atención, por favor. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice así, hermanos: porque como desciende, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, o sea, el agua líquido sólida, que es agua lo mismo, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace, ¿qué? Primero germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Eso les gusta, ¿no? ¿Se explica sola la Biblia o no? Les hago una pregunta, hermano. Yo necesito ir al griego, al hebreo, al arameo, a la semántica, a la gramática, a la exégesis, a la hermenéutica para explicar este tema. No. ¿Ustedes me han visto que yo los empiece a versear o a hacerles el verso con terminologías teológicas para que ustedes entiendan? Hermanos, yo recurro al texto, al contexto y la comparación de texto, y no necesito ir a la palabra para mostrarles lo que dice la Biblia. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, que son agua, líquida o sólida, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, porque la lluvia harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. La palabra de Dios es la lluvia. Cuando un predicador te está predicando la palabra a ti, te está dando lluvia, porque te está exponiendo la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios que venía de la boca de Dios y que era hablada por Isaías y por todos los profetas, se la compara como lluvia, como agua. Y esa lluvia es la que hace germinar y producir la hierba, que después crece y después lleva grano lleno en la espiga. No es tan sencillo como ustedes pensaban. La gente creía, bueno, yo espero la lluvia tardía, vivo como quiero, no entiendo nada, ni me convierto, hago lo que se me da la gana, y desciende la lluvia tardía. Y ni siquiera saben lo que es la lluvia tardía, ni siquiera saben lo que es la lluvia temprana, y no saben que la lluvia temprana tuvo 3 fases, y no saben que la lluvia tardía tuvo 3 fases, tiene también 3 fases. Lo que hace la ignorancia, ¿no? Pero gracias a Dios, Dios está levantando hombres y mujeres en todas partes del mundo que iluminan al pueblo y le hacen ver que las cosas no son tan sencillas como la gente cree en forma vaga. Entonces, sigamos leyendo. Salmo 72, hermanos. Vamos al Salmo 72. Yo les pido paciencia a los hermanos que me están escuchando. No importa si ahora no han entendido algún concepto. Lo van a entender en las próximas clases porque yo redundo mucho para que los hermanos puedan entender todas las doctrinas bíblicas. Vamos al Salmo 72. En el Salmo 72 vamos a leer el versículo 5 y 6 y versículos 16 al 19. Salmo 72, primeramente versículos 5 y 6 y después versículos 16 al 19. Dice así. Esta es una profecía tanto de Cristo como de David. De Cristo como de David y de Cristo. Se aplica a los dos. Y dice así. Aplicándolo a Cristo, es una profecía de Cristo, dice: temerte han mientras duren el sol y la luna por generación de generación.
Y a ese que nosotros tenemos, que es Cristo, dice que ese Cristo al que nosotros tememos, ese Cristo descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Y Cristo no nos da su espíritu, no nos suministra su espíritu. Cristo nos da su espíritu, hermanos. Él descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Versículos 16 al 19, qué interesante lo que dice el versículo 16 al 19. Qué interesante, hermanos. Será echado un puño de grano en tierra. Noten, será echado un puño de grano en tierra en las cumbres de los montes, y su fruto hará ruido como el Líbano. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, perpetuaráse su nombre mientras el sol dure, y benditas serán en él todas las gentes. Hablando de Cristo, hermanos. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, que solo hace maravillas. Versículo 19, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? ¿A qué quiero llegar con esto? Yo te acabo de mostrar con versículos bíblicos que la lluvia de Dios, la lluvia espiritual, la lluvia del Espíritu Santo, en su primera fase viene como enseñanza, como doctrina, como preparación, como consejo, como instrucción, que son todas las cosas que hacen que nosotros nos convirtamos y brotemos como hierba. Y después viene la fase del medio, que va a ser el crecimiento, que eso lo vamos a ir tratando más adelante. Y después viene la tercera fase, que es grano lleno en la espiga. Pero el que no está estudiando y profundizando la Biblia, alimentándose del alimento sólido, no recibe la lluvia. Por eso es que los que van a ser participantes de la proclamación del tercer ángel con poder de la lluvia tardía son aquellos que se han preparado, que han estudiado, que han comido alimento sólido, que han estado profundizando las Escrituras. Y por eso, hermanos, voy a Palabras de Vida del Gran Maestro, página 45. Por eso es que son un poco largas estas clases, hermanos. Voy a Palabras de Vida del Gran Maestro, página 45. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 45. Una cita muy cortita en la página 45. Como hemos visto en la primera parte, qué interesante lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, una cita cortita de la página 45. La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual. Y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Repito lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 45. La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual, cuando ustedes han comenzado. Y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. La página 45 de Palabras de Vida del Gran Maestro, que después tengo un montón para leer de este libro, pero que ahora no lo leo porque lo vamos a leer después. Esto recién en la primera partecita, cuando habla de la hierba, cuando brota, germina y brota y produce hierba. Entonces, es lo que yo le había dicho al principio, es el comienzo de la vida espiritual. Ustedes no sabían nada de estas cosas, pero en esta primera clase que damos de este bloque, que son las 3 fases de una lluvia, ya por lo menos están entrando en el ambiente y están viendo que no era tan sencillo, tan simplote como ustedes creían, hermanos. Y por eso viene Jesucristo y un día les tiene que enseñar a los apóstoles cómo viene la mano con el tema de la semilla, porque ellos no entendían.
Entonces viene Cristo y deja en claro lo que es primero, lo que viene luego y lo que viene después. Yo pensaba que era así nomás, todo al manchanchi. No, hermanos, no es al manchanchi. Claro, uno cree que cae el espíritu, no importa si yo sé mucho, si sé poco, si soy tonto, si soy sabio, si soy lindo, si soy feo, no importa cómo viva, no importa lo que sepa, todo cae el espíritu y ya está. No, hermanos, no. Viene Jesucristo y le dice, muchacho, aquí la mano viene así. El reino de Dios es así. Primero esto, luego esto y después esto. Y al último la ciega. ¿Han entendido, chicos, o no? Jesucristo le ha explicado bien claro cómo viene la mano con este tema. No, pero nosotros no queremos saber, no nos importa, no nos interesa. Por eso, queridos hermanos, hay un grave problema en nuestra iglesia. Tengan cuidado con aquellos hermanos apóstatas que están queriendo implementar el ordenamiento de la mujer como pastoras, aquellos que están impulsando que las mujeres sean ancianas de iglesia. Eso es una abominación traído de Babilonia, hermanos. Así como el catolicismo tiene monjas y como el protestantismo tiene pastoras, están trayendo todo de la madre y de las hijas. De Babilonia y sus hijas están queriendo meter dentro de la iglesia adventista el tema de la ordenación de la mujer, aunque ya han metido el tema de las ancianas. Y se producen cosas abominables. Tengan cuidado, hermanos, con esas doctrinas de demonios. Tengan cuidado porque hay gente que anda promoviendo eso y se están rebelando. El presidente de nuestra asociación general, Ted Wilson, él no está de acuerdo con eso. Y los teólogos nuestros equilibrados no están de acuerdo con la ordenación de la mujer, ni como anciana, ni como pastora, ni que predique en el púlpito. El hecho de que la mujer predique en el púlpito, hermano, es una abominación que cada iglesia local del mundo le aplica. Pero los bautistas nos dicen, ¿por qué ustedes hacen eso? Los testigos de Jehová nos dicen, ¿por qué ustedes hacen eso? Todos nos critican y nosotros tenemos que agachar la cabeza y decirles, no sabemos por qué hacen eso, ni nosotros sabemos. Todas esas abominaciones traídas de Babilonia, de la madre y de las hijas, estos pseudo cristianos mujeriegos y apóstatas, lo que están haciendo, hermano, es ponerla a la queridísima como pastora, ponerla a la otra queridísima como anciana, ponerla a la otra queridísima con cargos de liderazgo para que tomen autoridad sobre el hombre. Y Pablo no tan solamente dice que no le permite a la mujer enseñar, sino que tampoco le permite tomar autoridad sobre el hombre, que es otro tema que podemos empezar a desarrollar y que por eso el pastor Doug Batchelor, que es un pastorazo realmente, junto con Gambett y los otros, a pesar de que lógicamente no estamos de acuerdo en todo, porque somos seres humanos, no podemos ser la copia de todos, son pastores que predican correctamente, más allá de las diferencias que podamos tener, y las tenemos y las vamos a tener hasta que descienda la lluvia tardía. Pero el pastor Doug Batchelor ha dado un tremendo sermón. Por favor, búsquenlo, al sermón sobre la ordenación de la mujer del pastor Doug Batchelor, donde él se la juega y muestra la verdadera postura. Porque, hermanos, la mujer no le permite a Pablo enseñar. Yo no le permito a la mujer enseñar. Y tampoco le permito que tome autoridad sobre el hombre, o sea, sobre cualquier hombre. Una anciana o pastora no puede tomar autoridad sobre el hombre. No puede, hermanos. Queda mal, porque la mujer es una dama, es un vaso frágil. Y los hombres son masculinos, tienen virilidad, tienen fuerza de carácter, tienen hombría. Una mujer no puede tomar autoridad sobre alguien que Dios le ha concedido virilidad. La mujer es vaso frágil en la casa, pero va a tener que ir a tomar autoridad sobre el hombre en la iglesia. ¿Qué es eso? Claro, entonces la mujer, al ser vaso frágil, para poder tratar con el hombre, tiene que ponerse fuerza y tiene que adquirir virilidad masculina que no le corresponde, y pierde su dignidad de dama, pierde su femineidad, pierde su fragilidad, porque para ponerse, imagínense que una mujer tenga que tratar conmigo
con la fuerza que yo tengo, con la convicción que yo tengo, con el entendimiento que yo tengo de la Biblia, imagínense que ella quiera tomar autoridad sobre mí. Si mi entendimiento es poco, mediano o mucho, sea lo que sea, con el carácter que yo tengo, imagínense si una mujer me va a enseñar y va a querer autoridad, va a querer tomar autoridad sobre mí. Imagínense si le dan un cargo y esa mujer me quiere dirigir y no sabe. ¿Cómo me va a dirigir? ¿Cómo me va a mandar si no sabe? Y en la casa se tiene que sujetar al marido. Sí, pero ese es otro tema, porque ellos van a decir, no, sí se tiene que sujetar al marido, pero en la iglesia no. Entonces no puede ser. La mujer debe estar sujeta al hombre, tanto en la familia como en la iglesia, porque la primera iglesia que nosotros tenemos es la familia, la segunda iglesia es la congregación. Entonces, hermanos, tengan cuidado, porque antes de que descienda la lluvia tardía vienen los zarandeos doctrinales, que es en el periodo del crecimiento y de la espiga. Entonces, como no se entiende el tema de la lluvia tardía, tampoco se entienden temas como es el tema de la ordenación de la mujer, el tema de Daniel 11. Cuidado con los hermanos que andan proponiendo la ordenación de la mujer como anciana y pastora, porque una mujer debe ser dama, debe ser sumisa, debe ser vaso frágil. No puede ir y enseñarle al hombre, no puede tomar autoridad sobre el hombre, no puede reprenderlo con autoridad, porque Dios siempre le ha dicho a la mujer, sujétate al hombre. Y si se sujeta, ¿cómo lo va a venir a reprender, a tomar autoridad y a mandarlo y a decirle, hace esto, hace lo otro, hace aquello, anda para allá, predica así, predica así, no prediques esto, no prediques aquello? Entonces, ¿cómo es eso, hermanos? Resulta que en la casa va a estar sujeta a su marido y le obedece, pero en la iglesia lo va a tener sucio a todos los demás, lo va a reprender a todos los demás, lo va a trapear a todos los demás, incluido el marido. Entonces la mujer va a decir, yo en la iglesia me sujeto a vos, mi amor, le va a decir en la casa, pero prepárate porque en la iglesia yo te voy a predicar y en el sermón te voy a dar con un caño, ya sabes, ¿no? A vos y a todos tus amigos y a tus hermanos, en el sermón le doy con un caño a todos ustedes, pero en la casa yo voy a ser sumisa y me voy a sujetar a vos. Entonces, hermanos, ¿por qué saco este tema? Porque estamos en el periodo de la espiga, y en la espiga ya hay zarandeo doctrinal en la iglesia. Y así como no se entiende este tema, hermanos, el tema de la lluvia tardía, precisamente por no profundizar las Escrituras y por no destilar sobre ellos el razonamiento de la palabra de Dios como doctrina, es que andan interpretando cosas tan tontas como la ordenación de la mujer al pastorado, la ordenación de la mujer al ancianato, que Daniel 11 es todo simbólico, que las profecías son simbólicas, que está bien las obras teatrales, que está bien la música pentecostal dentro de la iglesia, que está bien la música de Jesús Adrián Romero, el apóstata Jesús Adrián Romero dentro de la iglesia, que está bien la música de, ¿cómo se llama este grupo, este grupete que se hacen los Backstreet Boys? Forgiven, Forever, no sé cómo se llama, pero todos estos apóstatas que no han recibido, que no les ha destilado sobre ellos como la lluvia, el razonamiento de Dios y la doctrina de Dios. Queridos hermanos, tengan cuidado con los que andan promoviendo la ordenación de la mujer al pastorado. Tengan cuidado con los que dicen que las profecías son simbólicas. Tengan cuidado con los que dicen que el rey del norte de Daniel 11 en el tiempo del fin es el Papa. Tengan cuidado con esa gente porque se van a arrepentir. Hay mucha gente que ya está metiendo la apostasía omega y ellos mismos son los instrumentos y no se dan cuenta. El pastor Batchelor ha dado un sermón extraordinario que realmente, según lo que me cuentan los hermanos que lo han escuchado, se pasó realmente. Y me ha alentado, se la ha jugado el pastor Doug Batchelor. Qué aliento me da, qué alegría me da cuando veo un hermano que se la juega, porque me da ganas de jugármela a mí también, ¿o no? Y si perezco, que perezca. Y si perecemos, que perezcamos. Total, no es uno solo. Somos varios los que vamos a perecer. Entonces, hermanos, yo te he mostrado que primero, la primera fase de una lluvia espiritual viene en doctrina, enseñanza, aprendizaje, razonamiento, comprensión. Y por no haber recibido la primera fase de la lluvia tardía en este tiempo del fin, es que andan interpretando todas esas iniquidades y abominaciones que quieren meter dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Yo tengo algunos críticos míos que no saben nada,
con todo respeto, algunos mocosos que creen que saben, que están promoviendo esas abominaciones dentro de la iglesia. Y nuestro presidente de la Asociación General, el doctor y pastor Ted Wilson, él no está de acuerdo, pero no le hacen caso. Cada asociación, cada división, cada unión se está rebelando y están queriendo hacer lo que se les da la gana. Y cada iglesia local hace lo que se les da la gana. Pero yo le doy gracias a Dios que siempre va a haber hermanos entendidos, siempre va a haber hermanos entendidos que están entendiendo correctamente la palabra de Dios. Y que se la juegan y hablan. Por supuesto, equilibradamente, con buen espíritu, con buena onda, si le quieren llamar, pero apegados a la Biblia, a la verdad de Dios. Ellos quieren que uno tenga buena onda, vamos a tener buena onda, pero en la verdad. Pero en la verdad. El que no recibe la primera fase en este tiempo del fin de la lluvia tardía, que es a través de la doctrina, no va a recibir después el poder. No va a recibir después el poder. Porque la primera fase de la lluvia tardía es la que produce la germinación, el brote y la hierba, de la hierba. O sea, la germinación y el brote de la hierba. La segunda fase es lo que te está haciendo crecer en Cristo. Entonces, la primera y la segunda fase de la lluvia tardía es lo que tú necesitas para que al ultimito Dios diga: qué bien que han dado este cristiano, realmente se merece el poder de la lluvia tardía. Pero yo quiero terminar, hermanos, con una cita del Conflicto de los Siglos, porque muchos hermanos que quieran predicar estas verdades y que no estén de acuerdo con las abominaciones que algunos escogen, van a ser atacados por Satanás. Yo siempre me pregunto y digo, ¿por qué los que predican la verdad sufren tanto? ¿Y por qué hay otros cristianos que yo los veo que son pura risa, son risueños, puro jajaja, puro juro jujaja, y no sufren nada? Entonces después descubrí que ellos no sufren porque no tienen el valor de presentar defensa de la verdad. Entonces, como no quieren presentar defensa de la verdad, no sufren. Pero a todo cristiano que quiere predicar la verdad y defenderla, sufre mucho, hermanos. ¿Saben por qué? Pero a mí no me importa que yo tenga que sufrir. Voy a sufrir, me van a odiar, me van a escarnecer, me van a tratar mal, me van a insultar, me van a denigrar. Pero a mí no me importa, hermanos. ¿Saben por qué? Yo tengo un compromiso con Dios. Y tengo que sufrir por llevar la cruz de Cristo. Voy a tener que sufrir, voy a tener que llorar, voy a tener que pasar amarguras, chascos, traiciones, desilusiones. Pero lo importante es que el conocimiento de la verdad llegue a las personas y que mi razonamiento destile sobre ellos como la lluvia. ¿Por qué, hermanos? En el Conflicto de los Siglos, página 668, Conflicto de los Siglos, página 668, ha dicho algo, hermanos, que me dio mucho aliento, porque yo pensaba, ¿por qué los que predican la verdad y la defienden con fervor y entusiasmo, por qué son tan perseguidos? ¿Por qué tienen tantos obstáculos? ¿Por qué son tan atacados por los demonios? Cuando tú estás defendiendo la verdad, o apoyándola con tus recursos, o apoyándola con tus medios, o jugándotela por la verdad, o apoyando a los predicadores, ¿por qué sientes que eres atacado? ¿Por qué sientes? El que predica la verdad presente y el que lo apoya es atacado. ¿Por qué? En el libro El Conflicto de los Siglos, hermanos, en la página 668, dice algo que a mí me ha dado mucho aliento, pero me ha hecho entender lo que pasa. Y dice así, queridos hermanos, presten atención a lo que voy a leer. En sus diferentes formas, la persecución es el desarrollo de un principio que ha de subsistir mientras Satanás exista y el cristianismo conserve su poder vital.
¿Tienes tu poder vital, hermano? Porque si no tienes poder vital, a ti nadie te persigue. Solo son perseguidos aquellos que tienen poder vital. Noten. En sus diferentes formas, porque hay diferentes formas de persecución. No hay una sola, no hay un solo tipo de persecución. En sus diferentes formas, la persecución es el desarrollo de un principio que ha de subsistir mientras Satanás exista y el cristianismo conserve su poder vital. Si tú eres un cristiano que tiene poder vital en tu mente y en tu corazón, ¿vas a sentir la persecución? Diferentes formas de persecución, como la que tú experimentas en tu familia, diferentes formas de persecución en tu familia, diferentes formas de persecución en tus estudios, diferentes formas de persecución en tu trabajo, diferentes formas de persecución en la iglesia, entre tus amigos, en el vecindario. Y noten lo que dice: un hombre no puede servir a Dios sin despertar contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. ¿Qué pasa cuando un hombre decide servir a Dios? ¿Qué pasa si yo decido servir a Dios? Noten lo que dice: un hombre no puede servir a Dios sin despertar contra sí la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Lo asaltarán los malos ángeles, alarmados al ver que su influencia les arranca la presa. ¿Qué opinan? ¿Les suena familiar eso? Lo asaltarán malos ángeles, alarmados al ver que su influencia les arranca la presa. ¿Nunca has sentido que te asaltan los demonios? Hombres malvados, reconvenidos por el ejemplo de los cristianos, se unirán con aquellos para procurar separarlos de Dios por medio de tentaciones sutiles. Tentaciones sutiles. Hombres malvados, reconvenidos por el ejemplo de los cristianos o reprendidos por el ejemplo de los cristianos, se unirán con aquellos, con los demonios, para procurar separarlos de Dios por medio de tentaciones sutiles. Cuando este plan fracasa, emplean la fuerza para violentar la conciencia. Hermanos queridos, si tú eres un hombre que desea servir a Dios, vas a despertar la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Por eso es que hay muchos hombres que no se atreven a servir a Dios, porque cuando han intentado servir a Dios no han tenido temple espiritual y se han venido abajo por el ataque de los demonios y de los hombres malos unidos con los demonios. Un hombre no puede servir a Dios sin despertar la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Lo asaltarán los malos ángeles, porque los malos ángeles quedarán alarmados al ver que la influencia de ese hombre consagrado les arranca la presa. ¿Qué ha pasado cuando yo he predicado las verdades de la Biblia? Han venido los pseudo estudiosos de la Biblia, los pseudo estudiosos de teología, influenciados por el diablo, espiritistas, que han simbolizado las Escrituras y que todo es simbólico. No, eso que decía Pablo de la ordenación de la mujer es simbólico. No, lo que dice Juan, lo que dice Daniel en Daniel 11, todo es simbólico. Queridos hermanos, todo verdadero hombre que quiera predicar la verdad va a sentir el ataque de los malos hombres y de los demonios. Entonces, concluyendo el tema, ¿por qué hay hombres que no son atacados? ¿Por qué hay hombres que no son perseguidos? Porque no sirven a Dios predicando la verdad presente
porque no sirven a Dios predicando la verdad del tercer ángel, porque no predican nuestras verdades distintivas, sino que se han ido al lado del amor, del todo simbólico, del todo tranqui, de la teología de las palabras, de la teología de la gramática, de la teología de la semántica, de la teología exegética. ¿Saben lo que es la teología exegética? Es cuando uno habla y no dice nada. Se basa en la cultura, que la historia, que la palabra, que se la traduce así, que se la traduce así, que mira cómo se la escribe, que se la escribe de esta forma, que mira el prefijo, que mira el sufijo, que mira el sujeto y el predicado, y mira, y me la paso hablando de la gramática y no digo nada de lo que significa el versículo. Es todo bla, 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 bla. Entonces, hermanos, yo te estoy explicando esto con Biblia pura y no necesito ir a la exegética y al griego y al hebreo y al arameo y a todo el verso eso que hacen cuando muestran que no conocen el texto bíblico. Por eso, queridos hermanos, la lluvia espiritual tiene 3 fases. La primera fase de hierba, que es la lluvia temprana, que es el brote, que es la germinación, que es lo que constituye cuando recibimos la enseñanza. Y después, en las próximas clases, vamos a ir viendo la segunda fase y la tercera fase. Hoy hemos visto la primera fase, la hierba. La lluvia desciende en su primera fase para producir hierba como razonamiento y doctrina. Entonces, hermanos, en la Iglesia Adventista, ¿quiénes son los que hoy en día están realmente estudiando y profundizando las Sagradas Escrituras? Pero todo hombre que quiera servir a Dios ya sabe lo que va a pasar. Lo asaltarán los malos ángeles. Hermano querido, te doy la solución, la buena nueva. Resistid al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, queridos hermanos, hemos visto esta primera clase. No se preocupen si no han entendido algunas cosas. En las próximas clases las van a entender, porque yo redondeo y redundo siempre con un propósito sano para que ustedes puedan aprender todas estas cosas. ¿Qué les parece, queridos hermanos, si dejamos acá nomás y hacemos una oración para terminar? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por haber estudiado tu santa palabra. Te pedimos por favor que perdones nuestros pecados y que no nos dejes caer en el simbolicismo y el espiritualismo y el espiritismo teológico que tienen algunas personas que tergiversan las Escrituras. Por favor, perdónanos nuestros pecados y te pedimos por favor que nunca nos abandones. Ayúdanos a estar entre la minoría que se mantiene fiel, Padre, y que sigue al paso con la luz profética. Bendice a los hermanos que nos escuchan. Ayúdanos a perfeccionar nuestro carácter, porque tú sabes, Padre, que somos imperfectos. Y todo esto te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.